Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otro webinar del CEIS. Y nada, vamos a hablar un poquito hoy a modo concienciación o un poquito ver cómo funciona, bueno, cómo funciona, cómo que se está usando, digamos, la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad. Pues vamos a ver un poco, bueno, un poco de información, digamos, más a modo de concienciación, más a modo de información que otro tipo de contenido. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello. Bueno, hemos estado investigando un poco y a ver en qué se está usando, ¿vale? Eh, Vamos allá. Al principio, bueno, empezamos normalmente a las 3:30. Sí, son las 3:30. Espero que se me oiga bien, que se me vea bien. Yo soy Fabián, ya, bueno, ya salí en otros webinars anteriores. Y bueno, estamos aquí en el CEI, ya digo, y todos los miércoles damos webinar a estas horas. No sabemos si en un futuro a lo mejor cambiará el horario o habrá otro tipo de contenido, pero en principio seguimos de momento como siguiendo el mismo patrón, ¿vale? Pues nada, pues simplemente vamos allá. Os he preparado aquí un índice así de contenidos en lo que vamos a hablar un poquillo sobre el tema de inteligencia artificial y nada, simplemente ver un poco una introducción en el contexto actual, en qué situación está, el panorama de esta ciberseguridad antes de tener inteligencia artificial y después, digamos, lo que se hacía antes, o bueno, antes, todavía se sigue haciendo, pero bueno, lo que más, si antes de que existiese la inteligencia artificial, cómo se abordaba en el tema de ciberseguridad y después de la IA, pues con la introducción de la IA, cómo se está haciendo ahora. Luego, las amenazas que suelen ir impulsadas por IA, como pongo ahí, phishing automatizado, deepfake, malware basado en IA, ataques adversariales, que ya veremos luego lo que es, pero bueno, es sencillo. También veremos un poco IA como defensa en ciberseguridad, es decir, por un lado, cómo se ataca o cómo se usa la IA para atacar y por otro lado, cómo se usa en defensa. Y luego al final, pues lo típico, bueno, aquí en lo de cómo se usan en defensa, pues análisis predictivo, detección de anomalías, respuesta automatizada y, bueno, desafíos éticos y limitaciones que da la IA en ciberseguridad. Y luego unas recomendaciones o mejores prácticas que se dan en este tipo de campo, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Vale, introducción. En principio, bueno, la IA, la inteligencia artificial en ciberseguridad, como pongo aquí, gracias a su capacidad que tiene de analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y tomar decisiones de forma automática, pues revoluciona un poco la forma en que se identifican y mitigan las amenazas digitales. Debido a esa capacidad que tiene, esa potencia, digamos, que tiene para analizar datos sobre todo, en tema a la hora de combatir amenazas, pues evidentemente es mucho más rápido que un equipo de personas teniendo que analizar datos, ver algún patrón, algo que se repita, tomar decisión, pues la IA directamente, como ya va teniendo, o sea, tiene esa potencia de computación, pues lo hace mucho más rápido y bueno, no sé, realmente es una ayuda. También da la posibilidad de responder, como ya veremos adelante, responder a ciertas amenazas de forma automática o establecer patrones para defenderse de cierta, cuando el momento que detecte algo, pues lo hace y ya está. No tienes que tomar la decisión tú de, oye, pues esto puede ser esto otro, no. La IA analiza a lo bestia y actúa en consecuencia, ¿vale? Y al igual que, bueno, evidentemente en tema de ciberseguridad, para la defensa, pues como todo en ciberseguridad, también se usa para hacer ataques. Entonces, claro, tanto la parte de seguridad usan la IA para analizar estos volúmenes, ver exactamente qué es lo que está sucediendo con un determinado comportamiento, pero al igual que ellos, los ciberdelincuentes o la gente que quiera atacar cierto sistema, pues también se basan en la IA, mucho más rápido, mucho más eficiente que una persona analizando por dónde puedo entrar, por dónde tal, cuándo puedo atacar. Evidentemente todo va a ser mucho más sencillo. Vale, os he puesto aquí unos ejemplos de alguna Gartner, que es una consultora bastante famosa en ciberseguridad, estima que para el 2026 más del 60% de las organizaciones van a utilizar IA para detectar y responder, digamos, detectar amenazas y responder a esas amenazas de forma automática, ¿vale? O sea, es un avance bastante, es un número bastante alto. Luego está viendo también que en IBM Security reveló que en 2024 ya el 35% de los ataques ya se incorpora IA para evadir sistemas de defensa. Y Darktrace también indica que eso, que los ataques automatizados han aumentado en el último año un 30%. O sea, digamos que cada vez más se va basando todo este tipo de acciones hechas por ciberdelincuentes, pues ya se van basando más en IA porque es mucho más, claro, digo, analizar los datos a tanta velocidad y tanto volumen de datos y poder acceder a toda la información que en un momento, pues es mucho más eficiente. ¿Vale? Aquí pongo algunos ejemplos de estos ataques
cibernéticos que están impulsados por IA, pues todos conocemos el deepfake, que bueno, hablaremos de ello luego, que bueno, a modo de resumen es básicamente suplantar identidades. Es, por ejemplo, bueno, lo veremos luego, pero con un audio ya cada vez es más fácil que una IA suplante tu voz. Entonces, simplemente un audio de un directivo importante o de un jefe tuyo de una empresa, tú estás en una empresa y te manda un audio haciéndose pasar por él, es bastante verídico, o un vídeo que también se hace, se han dado casos de que se han hecho diciéndote que tienes que hacer tal transferencia de dinero, o hacer tal acción o cualquier cosa, y pues al final, si no andas muy avispado, pues te lo crees y accedes y es un fraude. ¿Te crees que realmente es tu jefe o tal el que te está dando la orden o es el responsable o te está autorizando a que haga cierta transacción? Pues la haces y claro, ¿cómo vas a dudar de esa persona? Pero realmente es un deepfake, cada vez son más sofisticados, cada vez es más difícil diferenciarlos de una persona real, lo que digo, a una persona hecha por inteligencia artificial, entonces es complicado. Luego el phishing dirigido, bueno, el phishing sabemos lo que es, pues el dirigido es algo más concreto, ya no es lanzar un phishing a gran escala a una organización y que cualquiera, digamos, pique, sino directamente a la persona a la que tú quieres que realmente pique. Más, con la inteligencia artificial se están dando más este tipo de ataques. Y luego el malware adaptativo, pues eso, un malware que es capaz una vez introducido en la organización, pues lo veremos luego también, pues hace, digamos, analiza la estructura de la organización, analiza la red y es capaz de cambiarse a sí mismo para digamos que... Un momentito, me estáis hablando por el chat. Buenos días, Miguel Ángel, Miguel Blanco. Vale, buenos días. Y nada, y simplemente es un malware adaptativo, como os decía, que es un malware, pero lo único que lleva encriptado inteligencia artificial, lo que hace es adaptarse, digamos, un poco al entorno en el que está. Analiza datos, comportamientos, incluso ya veremos luego cuándo es el momento adecuado, analiza, digamos, comportamiento de usuarios, cuándo es el momento adecuado para activarse y propagarse. O sea, digamos, es como que se adapta al entorno, digamos, sería como lo pone ahí, malware adaptativo, ¿vale? Y nada, lo que hablaba antes, aquí os pongo una serie de actuaciones que se hacían antes de que estuviese la inteligencia artificial, que bueno, que todavía se siguen haciendo, evidentemente. ¿En qué consistía el tema de ciberseguridad? Pues había reglas predefinidas, ¿vale? Que, digamos, establecían los sistemas de detección de amenazas en función de algo que ya conocías, amenazas que ya conocías. O sea, si esa amenaza no era conocida, pues no sabías que estaba ahí. Como yo que sé, como un antivirus, digamos, que tienes eh, un- una lista de virus, el propio antivirus, y si entra algo nuevo, hasta que tú no tienes una actualización en la que ahí van a descargar, se detecta el virus y ya esté en la biblioteca, digamos, de los virus conocidos, pues no puedes actuar. Intervención manual, evidentemente, los que analizaban los datos de seguridad, tienes que analizar los eventos que se van produciendo, ver si realmente son considerados amenazas, y estudiar, digamos, cómo reaccionar ante ellos, etcétera. Digamos, algo más manual. Y luego las firmas de malware, pues lo que yo hablaba antes parecido a los antivirus, que se utilizaban bases de datos con una serie de patrones que se tenían que cumplir y si se cumplían, pues se decía esto es una amenaza. En cambio, si era algo nuevo, es más difícil de identificar y hay que hacerlo pues como antes manualmente, establecer a ver exactamente si eso es maligno o no, o es benigno. ¿Qué se hace ahora? Pues en el tema de detección, pues claramente con los algoritmos de la IA, pues analizan, como tienen acceso a millones de eventos en tiempo real en lo que está sucediendo, pues pueden identificar esas anomalías mucho más rápido, digamos, que tener que analizarlo de forma manual. Respuestas autónomas que pues se pueden, ellos mismos directamente, pues reaccionan instantáneamente en el momento que se cumple una serie de patrones o él detecta que el comportamiento de un comportamiento determinado, pues reacciona sin necesidad de que una persona diga, oye, pues hay que hacer esto. Y luego predicción de amenazas igual, puede reaccionar ante incidentes, es decir, la IA puede predecir ataques antes de que ocurran. Si empieza a haber determinadas, no sé, aumentos de tráfico, ciertas cosas que es un patrón que se sigue o la IA detecta que es algo que va a ocurrir, pues te avisa antes de que se ocurra. Oye, estamos detectando esto, puede ser que se vaya a producir esto. Y ya, digamos, es mucho más eficiente que una persona analizando datos, ¿vale? Pues pasamos a las amenazas impulsadas por IA, ¿vale?
Bueno, phishing, lo que os he dicho antes. Uno, el principal, el phishing automatizado y suplantación de identidad. El phishing, creo que, bueno, hemos hablado mucho sobre phishing en anteriores webinars. Y bueno, sabéis, se sabe todo lo que es. O sea, el phishing es, pues eso, se hace, alguien te manda correo, mensajes o cualquier otro tipo de forma de contactar contigo, haciéndose pasar por alguien que no es realmente, para que tú te creas que es quien es y robar datos, acceder a tus equipos, a tu red o lo que sea. Normalmente simplemente seguramente es para sacar datos o información, bueno, o incluso de tipo económico para que hagas algún pago o lo que sea. Entonces, sabes, más o menos sí que sabemos lo que es. Entonces, con la IA pues el phishing es más automático. De hecho, como puede acceder a mayor cantidad de datos en tan poco tiempo, pues realmente puede hacer que los correos o, bueno, mensajes cada vez que se envíen, porque una de las formas de detección que siempre hemos hablado de ello, del phishing es que el correo suele estar mal escrito. O sea, si le analizas un poco, ahí no está muy, no parece que lo ha escrito una persona, ¿vale? Se ve que entonces cada vez, ayudándose de ChatGPT, por ejemplo, que es una herramienta que cada vez hablas con ChatGPT y parece una persona, pues a veces más precisa y más, digamos, te hace mensajes, digamos, que es más sencillo, bueno, más difícil, perdón, creer que no es una persona la que te lo está mandando. Es más difícil detectarlo de esa manera. Igual, como analiza datos, redes sociales, bases de datos de direcciones, de correo, todo, digamos, es lo que hablábamos antes, no sé si lo he puesto aquí. Bueno, sí, creación automatizada de correos personalizados, justamente eso es lo que quería hablar. Hace que, digamos, reúne tanta información en tan poco tiempo que no hace falta hacer una campaña de phishing, de mandarle un montón de correos a gente que ni lo va a leer o gastar esos recursos o que directamente no tiene potestad en lo que tú quieres conseguir, sino que a base de investigar datos, a base de reunir información, el propio sistema va a mandar el correo o el mensaje o lo que necesite a la persona concreta a la que tiene que ir dirigido, lo que se llama el spear phishing o spear phishing, que son, digamos, phishing dirigido. Quiero, esta persona, sé que tras analizar la información, los datos, etcétera, sé que es el responsable del departamento de, bajamos que quiero dinero, pues es el que autoriza las transferencias, lo que sea, pues a esa persona va dirigido a ver si la engaño. Entonces es un poco más, más concreto. En vez de hacerlo un poco a lo bestia, por decirlo de alguna manera, pues hace un poco más dirigido a quien tiene que ir, ¿vale? Igual, los chatbots maliciosos, creo que seguramente la mayoría habréis recibido algún mensaje de WhatsApp o, bueno, cualquier otra red social de algún alguien que ofrece trabajo, que tal, y bueno, yo a veces sí que lo he hecho, de hablar un poquito con ellos para ver exactamente lo que es y cada vez son más, sí que es cierto que hay algunos que son muy cutres porque les explicas cosas, les dices que sabes que es una estafa y te siguen intentando estafar, pero hay otros que, bueno, que puedes hablar con ellos y cada vez son más complejos, más, claro, que parecen más, cada vez son más, parecen más personas que robots. Pero vamos, te digo que si encuentras con uno lo normal o los más cutres, se ve fácilmente que es un chat, un robot que no es una persona. Pero hay algunos que sí, que cada vez son más complejos, ¿vale? Entonces ese tipo de ataques también se utilizan, cada vez son más sofisticados y parece que en vez de hablar con una máquina estás hablando con una persona, ¿vale? Y luego, bueno, aquí que esto pasaremos a hablar luego, los deepfakes de voz y vídeo que ayudan a suplantar identidades en los propios phishing. Se pueden mandar fake de voz y vídeo de personas bueno, que lo hacen más creíble. ¿Vale? Eso lo haremos luego. ¿Qué consejos hay para defenderse? Pues bueno, sobre todo implementar autentificación de multifactor para el tema de, ya, cuando tienen que acceder a ciertos sitios para que pida un segundo factor o un tercero o los que le hagan falta para evitar accesos indeseados y luego sobre todo capacitar sobre todo siempre esto siempre de concienciación, igual que se hace con los phishing normales, pues capacitación de gente, hacer cursos, digamos, formaciones si no son organizaciones de empleados sobre phishing, impulsados por IA, ¿vale? Vale, siguiente. Esto, bueno, esto viene como de antes lo quería hilar con esto, el deepfake y el fraude financiero. Bueno, ya os he hablado antes un poquillo el deepfake en lo que consiste y básicamente es eso, es la inteligencia artificial cada vez ha evolucionado muy deprisa. Los primeros vídeos que simulaban ser personas se veía muy claramente que era falso, pero cada vez están más logrados. O sea, es muy difícil ya identificar a veces
si una persona, un vídeo que sale de una persona es una persona o es una imagen generada por IA. Y la voz ya es clavada, o sea, no llega a ser, a veces no es exacto, pero la mayoría de veces sí. Incluso se pueden hacer en distintos idiomas fácilmente, que la persona habla y los labios van de acuerdo a lo que está diciendo. Entonces, quieras o no, cada vez se ha logrado una perfección tal que es muy difícil a veces diferenciarlo. Entonces, y casi todo va orientado a esto, al fraude financiero, como decía. Entonces, ¿esto qué hace? Que, pues, lo que hablaba antes, pues, usando casos de eso, de autorizaciones de, a lo mejor el que reciba una persona en concreto responsable del tema de transacciones o que tenga que dar la autorización a una determinada transacción, recibir vídeos digamos, audios, o vídeos, perdón, vídeos y audio, las dos cosas, autorizando a hacer una transacción y la persona encargada, pues evidentemente, como le está viendo a la persona que te tiene que dar esa orden para que tú la hagas, pues lo hacen y realmente, pues eso, no lo están haciendo bien. Incluso, además de ese tipo de fraude, también se ha llegado a hacer suplantaciones de identidad de personas acudiendo a reuniones. A lo mejor una reunión así que sea privada para sacar información y filtrarte, digamos, en una reunión concreta de una empresa, pues esa persona no es de verdad y está ahí con un deepfake de esto. O sea, y la gente de la reunión, encima ahora con el tema de las reuniones, son ventanas pequeñitas y tal, a veces las cámaras no son lo buenas que queremos, pues es bastante más complicado diferenciarlo, ¿vale? Manipulación en redes sociales. ¿Esto qué es? Pues que se pueden crear perfiles falsos, cada vez más reales, más verídicos, de perfiles falsos de empresas o de cualquier cosa. ¿Y para qué? Para reunir información, hacer OSINT, que se llama ingeniería social. Haces campañas simulando que es una empresa, que es una tal, y como la IA genera ese tipo de contenido, reuniendo datos de la empresa, que incluso con lo que hablaba de antes de los chatbots, puedes hablar con ellos, el perfil te responde, etcétera, pues va reuniendo datos, va reuniendo datos, va reuniendo datos y consigue la información que necesita de la gente que se conecte, o incluso divulgando noticias falsas, perfiles de redes sociales que a través de la IA, haciendo vídeos y tal, pues pueden llegar a crear perfiles o sea, vídeos de noticias que no son reales o son falsas, la gente se las cree y lleva a lo siguiente, que son ataques a la reputación corporativa de una determinada empresa o yo qué sé, o una persona en concreto. Se pueden usar para muchas cosas. ¿Vale? Con la IA se pueden hacer muchas cosas, para hacer el mal es infinito. Consejos para defenderse de este tipo de cosas. Pues principalmente hay herramientas que te ayudan a detectar deepfakes o análisis forense digital. No recuerdo, había una de Microsoft, creo, pero bueno, es la única que así que recuerdo ahora. Es que no me acuerdo el nombre. Bueno, lo miraría. O en caso de lo que hablábamos antes de transacciones de este tipo, pues yo, bueno, procedimiento de verificación manual para transacciones financieras críticas. Yo más que eso, pues yo siempre cuando recibo cosas así o se reciben cosas así, lo mejor es hablar directamente con la persona que te lo ha mandado antes de hacerlo y para que te lo confirme. Entonces, a lo mejor te llega el vídeo o el audio de esa persona y luego le llamas y dice, oye, que no te he mandado nada, pues bueno, pues mira, es una herramienta. Pues hablaba de lo de la concienciación antes, que una forma de no fiarte nunca de todo lo que recibes, aunque la persona que estás viendo al otro lado sea la que normalmente ves todos los días. ¿Sabes? Vale. El siguiente, bueno, lo que hablábamos también del malware basado en IA y ataques adaptativos. Pues básicamente lo que hemos dicho antes, es un malware que, que lo que hacen es, sobre todo una vez dentro de la organización, se haya introducido, ya bien sea por phishing o, bueno, habiendo conseguido acceder al interior de la red organizativa, pues puede analizar el entorno y modificarse a sí mismo para evadir lo que son los sistemas de detección de intrusos, antivirus, etcétera. O sea, él analiza el propio entorno, se modifica a sí mismo para evitar que sea detectado por lo que detecta. Digamos, por eso digo que es como metes a alguien y está ahí olisqueando, por decirlo de alguna manera, está ahí madurando, 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 para evitar ser detectado, pues ya ve lo que hay y lo va, y como ya digo, siempre hablamos de lo mismo. Como la IA es capaz de hacer las cosas a tal velocidad y tiene acceso a tanta información, pues al final es bastante sencillo que evada o antivirus o sistemas tradicionales de detección de intrusos, cualquier tipo de cosa. Automatización de ataques, lo he puesto, perdón, que tomar decisiones, como he dicho antes, como elegir a base de observar o ver comportamientos, pues horas de conexión,
quién se conecta a tal hora, cuándo hay menos tráfico, cuándo hay más tráfico, etcétera. O pues se puede, digamos, decidir el propio malware cuando lanzan un ataque. Perdón, voy a beber un momento agua que me, me va a dar la tos, si no. Perdona. Vale, tomar decisiones en cuándo se tiene que activar, a lo mejor en qué horario tiene que activarse, o incluso cuándo propagarse. Es sencillo, o sea, a base de ver cómo se va conectando la gente o cómo funciona la red, joder, perdón, la tos. O preguntando, o sea, bueno, preguntando, no, analizando todo el comportamiento, patrones de dónde te conecta este usuario normalmente, me propago a este equipo que normalmente se conecta a esta red, que es esta parte de la red en la que aquí puedo acceder y sacar más información, etcétera. El propio malware se va adaptando, digamos, a las condiciones que hay en la organización para ir viendo por dónde entra. Básicamente, como si hubiera una persona ahí dentro, pasa que lo hace más rápido, como si hubiera una persona, un topo, por decirlo de alguna manera, dentro de la empresa, sentada en una silla, observando a todo el mundo, a ver cuándo puedo entrar por aquí, o sea, cogiendo datos y analizando patrones de comportamiento y al final, pues eso, haciendo mucho más efectivo, digamos, el ataque. Y luego ataques dirigidos inteligentes, pues eso, que además el propio malware se puede adaptar a sí mismo para ver, digamos, adaptar la carga útil dependiendo del dispositivo al que se vaya a conectar. Como si va, no es lo mismo lanzar un malware contra un móvil, contra una aspiradora, que también se puede hacer, ya hemos hablado en otro webinar, que contra un servidor o contra un PC o cualquier cosa así. Digamos que se adapta a lo que va a infectar. Perdón. ¿Cómo defendernos? Pues bueno, implementar soluciones de seguridad, como he puesto aquí con IA, que detecten comportamientos inusuales en tiempo real y bueno, y actualizar los sistemas de seguridad y estar pendientes y auditarlos periódicamente, básicamente, como siempre. Vale, ya por último, en temas de amenazas, he puesto lo de los ataques adversariales, que bueno, la verdad es que es como el nombre así, no sabía exactamente a qué se refería y luego ya estaba viéndolo y es realmente como hacer inyecciones. ¿Esto qué es? Pues además de atacar a lo que son sistemas de seguridad usando la IA, también atacan a los propios modelos de IA. O sea, los propios ciberdelincuentes atacan a la IA. Entonces, ¿qué son ataques adversariales? Pues como lo que hemos hablado otras veces de inyecciones. Inyectas código, bueno, hablas con, digamos, con la IA de tal manera que al final se provocan o metes patrones de código, etcétera, que haces que la IA responda incorrectamente o incluso que libere información sensible que a lo mejor no tendría que soltar, ¿sabes? Un modelo de IA que tenga que decirte algo que no debería, dar información que no debería. Entonces, es como inyectarle código para, eso, para que no funcione correctamente o para que dé respuestas erróneas o cosas así, o porque te dé información que no debería soltar, ¿vale? Pues lo que estoy viendo aquí, el envenenamiento de datos o data poisoning, pues es eso, es introducir datos, patrones de código, etcétera, o imágenes incluso, para que los datos que muestre la IA no sean correctos o que muestre información que no debería enseñar, etcétera, ¿sabes? O mi manipulación de decisiones de la IA, pues igual, en ese tipo de ataques, pues lo que hace es que, por ejemplo, si lo inyectas en un sistema que está controlado por de ciberseguridad por IA, al final puedes conseguir que a lo mejor software que debería detectar o malware que debería ser detectado como malware, pues al final la IA lo detecte como si fuese software benigno. Entonces al final pasa ese malware y la IA le permite pasar, no lo detecta como tal y entra en el sistema. Y luego falsos positivos y negativos sería como una especie de ataques. Yo lo he comparado cuando he estado viendo como ataques de dos, digamos, saturar a la IA para que dé falsos positivos, manipulándolo de tal manera que se sature el sistema y al final se acabe cayendo. ¿Vale? Consejos para defendernos que he visto, pues nada, aplicar técnicas en la IA para mejorar la resistencia del modelo. Bueno, si tienes una IA y tienes que entrenarla, pues entrenamiento contra datos de este tipo. Y luego monitorear continuamente el modelo de la IA en busca de anomalías que puedan producirse. ¿Vale? Vamos, sería como inyectar, como hacemos con ataques, como hemos hablado a veces de inyecciones SQL, inyección de JavaScript, inyección de código. Bueno, ¿y cómo se utiliza la IA en defensa de ciberseguridad? Bueno, he puesto aquí unos cuantos ejemplos, ¿vale? He puesto cómo funciona más o menos y aquí os pongo, por ejemplo, el análisis predictivo de amenazas,
que es que los sistemas de IA pues, van analizando patrones de comportamiento en la red, el tráfico de datos, del registro de actividad para ver, lo que hemos hablado antes, para, digamos, establecer un patrón y determinar si es una amenaza o no lo que está viendo. Es más rápido que hacerlo manualmente, os lo digo yo, pero bueno, sobre todo la ventaja principal es esa. Aquí pongo ventajas. Como digo, identificación temprana de amenazas, lo detecta mucho antes de lo que sería a lo mejor una persona, porque claro, una persona tiene que analizar, manualmente tienes que analizar muchos datos, una IA lo haría mucho más deprisa, entonces lo mismo, seguramente cause menos daño, como pongo aquí, que lo haga una IA que lo haga una persona, porque a veces el tiempo es muy, bueno, a veces no, siempre el tiempo en este tipo de amenazas es muy importante. Reducir el falso positivo, que al final el sistema aprende y mejora la precisión. Pero nosotros nos podemos equivocar más fácilmente. La IA va almacenando información y al final, pues, oye, pues esto lo hemos visto más veces, lo he visto un millón de veces y no es un positivo, es falso. Y al final acaba mejorando la precisión. A lo mejor no invierte tantos recursos como una persona en encontrar un positivo. Y luego evaluación continua porque lo hace continuamente. Es mucho más, está siempre vigilando y al final descubre variantes de ataques solamente por el hecho de estar observando cada vez más. ¿Qué recomendaciones? Adaptar plataformas SIEM con capacidad de IA. No sé si ahora mismo es el QRadar, creo que sí que lo tiene, o incluso el Cortex XDR que también. No sé si sabe lo que es un SIEM. Un SIEM se utiliza bastante, digamos, por ejemplo, tenemos aquí, conocemos, o hemos utilizado a un SIEM y realmente lo que hace es traducir los datos que tiene, que recibe, por ejemplo, un firewall, que va recibiendo todo el tráfico, todo el tráfico, todo el tráfico, lo pasa a un SIEM que lo que hace es analizarlo y te lo va mostrando un poco, para dejarlo un poco más bonito, más interpretable. No es lo mismo ver una tabla de datos continua que decir, bueno, pues esto me muestras estos y vas viendo lo que tú quieres ver. ¿Sabes? No, por ejemplo, no sé, quiero ver las amenazas críticas o creo que se cataloga como crítico, que las altas, las medias. Es una forma de ver los datos de una manera más bonita. Entonces, hay algunos que reaccionan ante las amenazas, otros simplemente son informativos y entonces los que suelen tener con IA suelen reaccionar o tomar decisiones, digamos, en función de los datos que van recibiendo. Luego, integrar inteligencia de amenaza para mejorar la predicción, pues eso, como hemos hablado, y establecer reglas de automatización para actuar ante posibles riesgos detectados. Establecen reglas que directamente en el momento que detecte ciertas cosas, pues que corte, o, ¿sabes? Que es establecer medidas de actuación, que sean automáticas. En el momento que se detecte un patrón que ya se conoce o que la IA ya conoce como que es dañino, pues que actúe ante ello automáticamente, sin tener que dar un botón y decir, oye, pues lo hago. Vale. Luego, detección de anomalías en tiempo real. Esto, bueno, normalmente todo esto lo va recopilando siempre en el momento que se produce. Entonces, recopila datos como actividad en la red, inicios de sesión, usos de aplicaciones y transferencia de archivos, que si lo tienes que hacer tú como persona, que tienes que ir viéndolo uno a uno, ¿sabes? Lo hace todo a la vez. Entonces, compara el comportamiento que está viendo ahora mismo en la red con el histórico. Todo esto lo va almacenando en un log. Entonces, un histórico, digamos, un log. Y entonces, en el momento que algo varía, pues puede identificar actividades que son sospechosas. Entonces, nada, simplemente es eso que lo que hace es comparar, es que han entrado, entrado a la habitación, en la sala. Entonces, compara, digamos, el comportamiento actual, como hablaba, lo que se está produciendo ahora con con lo normal. Entonces, si hay inicios de sesión a ciertas horas, como imaginemos, tal el usuario entra de tal hora a tal hora. A lo mejor el administrador de la red tal hora, tal hora, tiene esos horarios y empieza a ver que está durante el día, luego por la noche hay conexiones o tal, pues a lo mejor puede saltar un poco la liebre por ahí y decir, oye, pues esto no es lo normal. O usa aplicaciones que no son normales, o accede a sitios de la red que no son normales. Entonces, pues todo eso lo va recopilando y es mucho más rápido que lo que lo haga una persona, que lo tenga que hacer una persona y mirando uno por uno a ver qué es lo que ha pasado. Incluso cuando lo hace una persona normalmente es porque ha pasado algo. A ver, sí que es cierto que puedes monitorizarlo en tiempo real, pero es complicado. Entonces, como hacerlo en tiempo real es casi automático. Entonces, lo pongo aquí, ventaja, respuesta en tiempo real. Permite bloquear amenazas antes de que se hagan peores. Luego que se adapta. Sistemas aprenden constantemente detectando incluso ataques desconocidos, que es algo que no es normal, con esos patrones que se dan actualmente en la organización y lo bloquea directamente, que puede ser un ataque 0 day o cualquier otra cosa. Y luego automatiza, pues las alertas pueden activarse automáticamente para evitar daños que bloquee, por ejemplo, cosas. Recomendaciones, pues bueno, definir umbrales de alerta adecuados para minimizar, perdón, estos falsos positivos, es decir,
establecer ciertos que son una amenaza crítica, que son medias, que son bajas, porque a veces normalmente a lo mejor una amenaza baja es que alguien se meta en el marca, por ejemplo, no sé. A lo mejor no es una amenaza grande, pero bueno, se establecer, digamos, qué criterios se siguen para determinar cuando una amenaza es peligrosa o no. Entonces se define de esa manera, para evitar esos falsos positivos que hacen perder recursos y tiempo. Luego, complementar esa IA con monitorización humana siempre para validar ciertas alertas cuando es que algo crítico. Imagínate que salta una alerta crítica y tiene que parar, no sé, imaginamos Instagram, salta una alerta crítica y tienes que bloquear el servicio de repente, pues antes de hacerlo, a que no explote y la gente se tire de los pelos, pues tratar de validarlo con una persona o, bueno, un grupo de personas. Y luego integrar soluciones de IA en herramientas de protección de endpoint, no solo a nivel de servidores, sino en los propios equipos que haya protección de ese tipo, ¿vale? Bueno, esto ya hemos hablado antes. Detección de anomalías en tiempo real. Pues eso, lo que hablábamos. De respuesta automatizada, lo que hace es responder ante esas anomalías, aislando dispositivos, bloqueando IP, y algún usuario que veas que no, que vea la IA que no se está conectando en sus horarios normales, pues bloquear el acceso. Ese tipo de cosas que bueno, que son patrones, o sea, es lo que hablábamos antes, de acciones que son automáticas ante ciertos comportamientos, pues la IA lo hace en el momento. Pues lo que hablaba, minimiza el tiempo de respuesta ante amenazas, disminuye necesidad de que haya personas continuamente mirando, cuándo se ha conectado esta persona o a dónde ha accedido, etcétera. E incluso coordinar respuesta de toda la infraestructura de telecomunicaciones y de informática. Recomendaciones, definir las reglas bien estructuradas, probar incidentes, eso sí se debería hacer más, probar escenarios de incidentes antes de aplicar esa automatización para ver si responden correctamente y establecer el proceso de revisión después de que se produzca un incidente para seguir mejorando en la respuesta. Y ya bueno, os he puesto esto aquí, desafíos éticos, que dice, a pesar de sus múltiples beneficios, ¿vale? La IA plantea algunos desafíos éticos y técnicos que deben abordarse para su implementación efectiva, ¿vale? O sea, pues lo os hago aquí, pues bueno, lo que os digo, sesgos en los modelos de IA, dependencia a veces excesiva de la IA, temas de privacidad de datos, sobre todo el tema de ley de protección de datos, pues puede ser un poco complicado ese tema. Y lo de los ataques adversariales. Entonces, ¿cómo mitigarlos? Pues el tema del sesgo, implementar auditorías regulares para detectar estos sesgos en los modelos de IA. Dependencia, pues lo que he hablado antes, mantener un equilibrio entre uso de la IA e intervención humana o supervisión humana, antes de que o sea, es un tema crítico, pues autorizarlo con una persona, un grupo de personas, estudiarlo. Pero bueno, para eso es lo que he comentado antes, que se establecen unos criterios para el tema de alarmas y tal. Privacidad de datos, pues cumplir con todas las regulaciones existentes, la ley de protección de datos y no saltársela, porque bueno, con la IA ya sabemos que hace donde le da la gana, básicamente. Y luego los ataques adversariales, pues probar los modelos mediante simulaciones de estos tipos de ataques, que igual que se hace con el tema de inyecciones SQL en modelos tradicionales o inyecciones de código en el tema de portales de web o de organizaciones, etcétera, pues probar ese tipo de modelos y simulando esos ataques al sistema para ver hasta qué punto aguantan antes de lanzarlos, porque si no se hacen ese tipo de pruebas, pues mal vamos, van a hacer ese tipo de ataque, van a sacar información que no deba salir a la luz y al final consiguen lo que quieren. Vale. Y bueno, ya por último, para terminar el webinar, que espero que no se haya hecho muy largo. Vale, es necesario implementar algunas organizaciones para protegerse de amenazas impulsadas por IA. Aquí pongo, pues eso, implementar soluciones de ciberseguridad impulsadas también por IA. Claro, un ataque por IA, intentar pararlo por los métodos tradicionales puede ser complicado. Entonces, aquí por plataformas de detección y respuesta XDR, VDR, sistemas SOAR o análisis del tráfico de red por IA. Todo este tipo de acciones, pues implementarlas en la organización, siempre que, bueno, sabiendo cómo está funcionando ahora el tema de los ciberataques, que cada vez son mayores que utilizando ella, pues lo normal es que ya los sistemas de seguridad también estén impulsados por ese tipo de tecnología. Lo de multifactor y el Zero Trust, pues bueno, el Zero Trust y el multifactor hemos hablado en otros webinars, bueno, pues eso, que para cualquier cosa es un poco rollo, siempre lo hemos dicho que el tema del multifactor, pero a veces es necesario. Y el Zero Trust, pues igual, confianza cero absoluto, no confiar nunca en todo lo que nos venga, siempre verificar antes de actuar, como que hablábamos de las transacciones. Si me llega un vídeo yo soy el responsable de hacer ciertos pagos y me llega un vídeo de mi jefe diciéndome esto, pues antes de hacerlo, si veo que es algo crítico, pues confirmarlo con él.
es una opción. Pero bueno, el cero trust sobre todo es que no dar beneficios a quien no lo necesita. Dar justamente, si tú vas a hacer algo en la organización, que solo tengas acceso a ese tipo de cosas. No tengas más privilegio o más acceso a donde no debas, ¿vale? Luego sí, capacitación en ciberseguridad y concienciación del personal, eso es fundamental en todo, tanto en temas de phishing, ingeniería social, de IA, campañas de phishing también se suelen hacer en las empresas para, bueno, para ver, oye, mira, hemos dado una charla se suelen hacer mucho así, das una charla de tema de phishing y luego lanzas a los 2 días una campaña de phishing y caen más de uno y más de dos. Entonces, oye, mira, pues para inculcarles un poco que, pues eso, que no acepten todo lo que venga de internet, no todo es legal, es real, perdón. Entonces, y más con la IA que cada vez lo hacen más parecido a la realidad, ¿vale? Entonces, creación de políticas claras también de seguridad y desarrollo de una cultura de ciberseguridad en la organización. Monitoreo y auditoría constante de seguridad, pues análisis de registro, auditorías periódicas. Bueno, esto se hace siempre, se ha hecho siempre, pues con IA igual. También se tendría que hacer incluso simular ataques de ella. Y ya por último, bueno, pues protección contra deepfake y desinformación, implementando herramientas de detección, protocolos que hagan verificar la identidad, pues con multifactor, por ejemplo, o cualquier tipo de medida que se pueda usar para evitar un deepfake que ya os digo, cada vez son más. Yo hay veces que los veo y cada vez son más difíciles de identificar si es verdad, si esa persona es de verdad o no. Y nada, en principio, bueno, esto sería todo por hoy. Bueno, simplemente hemos intentado hacer un poco, informar un poco de cómo funciona la IA actualmente en temas de ataques y tal, que cada vez se está implementando más. Y nada, y si hay alguna pregunta o lo que sea, si no, emplazaros al siguiente webinar. Veremos a ver esta semana, a ver exactamente cuál será el tema en cuestión. Lo anunciaremos por nuestras redes y tal para que si queréis apuntaros y el próximo miércoles, pues podáis asistir, ¿vale? Bueno, pues veo que nada. Bueno, pues nada, simplemente. A ver un momento que me están hablando aquí. Vale, Miguel, gracias por asistir al webinar. Encantado. Pero espero que el siguiente también puedas asistir y que te guste, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí y nada, emplazaros al siguiente y nada, como decía, seguir nuestras redes y tal para ver cuál se va el tema que vamos a tratar y intentaremos que sea lo más ameno posible, incluso mejor que el de hoy. Venga, un saludo, gracias.